Imagina por un momento un mundo sin democracia, un mundo sin Juegos Olímpicos, un mundo sin filosofía, un mundo sin las ideas que hoy influyen en nuestras escuelas, gobiernos, deportes y formas de pensar. Parece difícil de imaginar, ¿verdad? Pues hubo una civilización que ayudó a crear todo eso. Una civilización donde nacieron héroes legendarios, donde los dioses parecían caminar entre los hombres, donde guerreros valientes luchaban por la gloria, y donde pensadores extraordinarios cambiaron para siempre la forma en que la humanidad entendía el mundo. Esa civilización fue la antigua Grecia. Pero la historia de Grecia no es solo una colección de fechas y batallas. Es una historia de sueños, de valentía, de curiosidad, y de personas que se atrevieron a hacer preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Porque mientras otras civilizaciones construían imperios con espadas, los griegos también construían imperios con ideas. Y algunas de esas ideas siguen vivas más de 2000 años después. Lo más sorprendente es que muchos de aquellos personajes enfrentaron problemas muy parecidos a los nuestros. Tuvieron miedo, cometieron errores, fracasaron, se equivocaron, y aún así siguieron adelante. Algo que, siendo sinceros, todos necesitamos recordar de vez en cuando. Porque incluso los héroes más grandes de la historia comenzaron siendo personas comunes. ¿Sabías que los antiguos griegos fueron los creadores de los primeros Juegos Olímpicos hace más de 2700 años? Y aunque aquellos juegos eran muy diferentes a los actuales, los atletas tenían exactamente el mismo objetivo que hoy. Demostrar que el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia pueden llevar a una persona más lejos de lo que imagina. Parece que algunas cosas nunca cambian. En esta increíble aventura descubrirás cómo nació la civilización griega, quiénes fueron los primeros guerreros y reyes, los secretos de Esparta y Atenas, los dioses del Olimpo y sus fascinantes historias, los héroes más legendarios de la antigüedad, las guerras que cambiaron el destino de Europa, los filósofos que revolucionaron el pensamiento humano, el ascenso de Alejandro Magno, y el legado que convirtió a Grecia en una de las civilizaciones más influyentes de toda la historia. Pero quédate hasta el final, porque descubrirás algo extraordinario. La verdadera grandeza de Grecia no estuvo únicamente en sus guerreros, ni en sus reyes, ni siquiera en sus conquistas. Su verdadera grandeza estuvo en las ideas que dejaron al mundo, ideas tan poderosas que todavía influyen en nuestras vidas miles de años después. Y cuando lleguemos al final de esta historia, comprenderás por qué la antigua Grecia sigue siendo considerada una de las civilizaciones más importantes que han existido. Hola sabios y sabias. Bienvenidos a Equipo Sabio, el mejor canal para descubrir las historias más fascinantes de nuestro mundo. Si te apasionan los misterios de la antigüedad, los grandes imperios y las historias que cambiaron la humanidad, estás en el lugar correcto. Accommodate. Prepárate para viajar más de 3000 años al pasado, y acompáñanos en una aventura épica por la tierra donde nacieron héroes, dioses y leyendas. Porque nuestra historia comienza ahora. Nuestra historia comienza mucho antes de Esparta, mucho antes de Atenas, mucho antes de Alejandro Magno. Para descubrir el verdadero origen de Grecia, debemos viajar más de 4000 años hacia el pasado, a una época donde no existían los grandes templos, no existían los filósofos, no existían los héroes legendarios, y ni siquiera existía Grecia como la conocemos hoy. En aquel tiempo, la región estaba formada por pequeñas comunidades dispersas, pueblos dedicados a la agricultura, la pesca y el comercio. La vida no era sencilla, no existían carreteras modernas, no existían mapas precisos, y cruzar el mar podía convertirse en una aventura extremadamente peligrosa. Pero también existía una enorme ventaja: el Mediterráneo. Ese inmenso mar azul conectaba diferentes pueblos y culturas. Mientras otras regiones permanecían aisladas, los habitantes del Egeo podían comerciar con numerosos territorios, y precisamente allí comenzó a surgir algo extraordinario. Poco a poco aparecieron las primeras aldeas, después las primeras ciudades, y finalmente las primeras civilizaciones. Era como ver crecer una semilla. Al principio parece pequeña, casi insignificante, pero con el tiempo puede convertirse en un árbol gigantesco. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Sin saberlo, aquellos primeros habitantes estaban construyendo los cimientos de una de las civilizaciones más influyentes de toda la historia. Sin embargo, el verdadero avance estaba todavía por llegar, porque en una gran isla situada al sur del mar Egeo,
nacería una civilización tan avanzada que durante siglos sería considerada casi una leyenda. La civilización minoica. Y su historia parece sacada de un mito. Muchos siglos después, los antiguos griegos contarían historias sobre un poderoso rey llamado Minos. Un rey que gobernaba una isla magnífica, un lugar lleno de riqueza, palacios y misterios. También hablaban del famoso Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro, encerrada en un gigantesco laberinto. Durante mucho tiempo, la gente creyó que aquellas historias eran simples leyendas, relatos para entretener, historias para inspirar. Pero a finales del siglo XIX ocurrió algo sorprendente. Los arqueólogos comenzaron a descubrir enormes ruinas en la isla de Creta. Y cuanto más excavaban, más increíble se volvía la situación. Aparecieron palacios gigantescos, decoraciones impresionantes, pinturas llenas de color y sistemas de construcción muy avanzados. Era evidente que allí había existido una civilización extraordinaria. Una civilización que había prosperado mucho antes que la Grecia clásica. Aquellos descubrimientos cambiaron nuestra comprensión de la historia, porque demostraron que el mundo griego tenía raíces mucho más profundas de lo que se pensaba, y también nos enseñaron una lección fascinante. A veces las leyendas esconden una parte de verdad. La civilización minoica prosperó gracias al comercio. Sus barcos navegaban constantemente por el Mediterráneo. Intercambiaban productos, conocimientos, ideas y riquezas. Mientras otras regiones luchaban por sobrevivir, los minoicos construían ciudades impresionantes. Su influencia se extendía por numerosas islas, y su cultura florecía. Los artistas creaban obras maravillosas, los comerciantes acumulaban riqueza, y los gobernantes fortalecían su poder. Parecía que nada podía detenerlos, pero la historia tiene una costumbre curiosa. Cuando una civilización alcanza la cima, a menudo comienzan a aparecer nuevos desafíos. Y los minoicos no fueron la excepción. Terremotos, posibles erupciones volcánicas, cambios políticos y nuevos rivales comenzaron a transformar la región. Poco a poco el equilibrio cambió, y una nueva fuerza empezó a surgir en el horizonte. Una fuerza que heredaría muchas de las ideas minoicas, pero que también desarrollaría una personalidad completamente diferente. Los micénicos, los primeros grandes guerreros de Grecia. Y con ellos la historia entraría en una nueva etapa llena de héroes, reyes, batallas y leyendas que todavía seguimos contando miles de años después. Pero antes de continuar, vale la pena recordar algo importante. Los grandes imperios no aparecen de la noche a la mañana. Las civilizaciones más impresionantes comienzan de forma humilde, con pequeños pasos, con esfuerzo constante y con personas que se atreven a construir algo mejor que lo que existía antes. Esa lección sigue siendo tan valiosa hoy como hace 4000 años, porque los grandes logros siempre comienzan con pequeños comienzos, y Grecia estaba apenas comenzando. Mientras los primeros pueblos griegos comenzaban a desarrollarse, una isla situada en el corazón del Mediterráneo estaba viviendo una época extraordinaria. Su nombre era Creta, y allí nació una de las civilizaciones más avanzadas de todo el mundo antiguo, la civilización minoica. Su historia comenzó aproximadamente hacia el año 3000 a.C., mucho antes de que existieran Esparta o Atenas, mucho antes de que los grandes filósofos cambiaran el pensamiento humano, y mucho antes de que los héroes de las leyendas conquistaran la imaginación de generaciones enteras. Los minoicos construyeron algo sorprendente, una sociedad organizada, próspera y profundamente conectada con el mar. Mientras otras culturas levantaban murallas para protegerse, los minoicos construían puertos. Mientras otros pensaban en guerras, ellos pensaban en comercio. Sus barcos navegaban constantemente por el Mediterráneo. Transportaban aceite de oliva, vino, cerámica, metales y productos de lujo. Gracias a ello acumularon enormes riquezas, y con esas riquezas construyeron ciudades impresionantes. La más famosa fue Knossos, el gran centro político y económico de Creta. Cuando los arqueólogos descubrieron sus ruinas siglos después, quedaron asombrados. El palacio parecía un auténtico laberinto, corredores, escaleras, patios, salas, habitaciones, pasadizos, todo parecía conectado de manera compleja. Y entonces ocurrió algo fascinante. Muchos comenzaron a preguntarse si aquella estructura había inspirado una de las leyendas más famosas de todos los tiempos, la leyenda del Minotauro. Según los antiguos relatos griegos, existía una criatura aterradora, mitad hombre, mitad toro, encerrada dentro de un enorme laberinto.
El monstruo era conocido como el Minotauro, y el héroe Teseo sería quien finalmente lo derrotaría. Durante siglos, esta historia fue considerada simplemente un mito, pero cuando los arqueólogos encontraron el enorme palacio de Knossos, muchas personas comenzaron a verlo de otra manera, porque el edificio realmente parecía un laberinto. Los minoicos tenían una conexión especial con los toros. Sus pinturas muestran numerosas escenas relacionadas con estos animales. Algunas representan jóvenes realizando impresionantes saltos sobre toros en movimiento, una práctica tan peligrosa que probablemente hacía parecer tranquilo cualquier deporte moderno. Imagínate intentar saltar sobre un toro de cientos de kilos. Definitivamente no era una actividad para quienes se despertaban diciendo, hoy prefiero algo relajado. Sin embargo, para los minoicos era una demostración de habilidad y valentía, y posiblemente una ceremonia religiosa. Todo esto alimentó aún más las leyendas. Pero la grandeza minoica no estaba únicamente en sus historias. También estaba en sus logros. Sus ciudades poseían sistemas avanzados de drenaje. Algunas viviendas contaban con agua corriente. Sus artistas producían obras extraordinarias. Y su comercio conectaba regiones muy distantes. Era una civilización sofisticada, innovadora y sorprendentemente moderna para su época. Durante siglos prosperaron. Parecía que nada podía detenerlos, pero la historia rara vez permanece quieta, y los desafíos comenzaron a aparecer. Terremotos sacudieron la isla, cambios políticos alteraron el equilibrio, y alrededor del siglo XVI AC, una de las erupciones volcánicas más poderosas de la antigüedad ocurrió cerca de Creta. La explosión de la isla de Thera, actualmente Santorini. Muchos historiadores creen que este desastre afectó seriamente a la civilización minoica. Las olas gigantes, los daños económicos y la inestabilidad posterior debilitaron su poder. Aunque los minoicos sobrevivieron durante algún tiempo, nunca volvieron a alcanzar la misma grandeza. Poco a poco, otra civilización comenzó a ocupar su lugar, una civilización más militar, más agresiva y mucho más enfocada en la guerra, los micénicos. Los hombres que construirían fortalezas gigantescas, los hombres que inspirarían las leyendas de reyes y héroes, y los hombres que prepararían el escenario para una de las historias más famosas de toda la humanidad, la Guerra de Troya. Pero esa es una historia que apenas está comenzando. Fin del capítulo 2. Mientras la civilización minoica comenzaba a perder fuerza, una nueva potencia surgía en la Grecia continental. Los micénicos, un pueblo diferente, más militar, más ambicioso, y dispuesto a expandir su influencia por todo el mundo griego. Su nombre proviene de Micenas, una poderosa ciudad situada en el sur de Grecia. Hoy sus ruinas todavía impresionan a los visitantes, pero hace más de 3000 años, aquellas enormes murallas debían parecer imposibles de construir. Los propios griegos creían que habían sido levantadas por gigantes, y honestamente cuando uno observa aquellas piedras gigantescas, es fácil entender por qué. Los micénicos construían fortalezas, entrenaban guerreros, y valoraban el honor y la gloria en combate. Para ellos, convertirse en héroe era uno de los mayores logros posibles. Era una cultura donde los guerreros eran admirados. Los reyes dirigían ejércitos, y las victorias militares aumentaban el prestigio de todo el reino. Pero los micénicos no solo luchaban, también comerciaban, construían y desarrollaban una compleja organización política. Sus barcos navegaban por el Mediterráneo, sus artesanos producían armas y joyas, y sus gobernantes acumulaban riquezas impresionantes. Poco a poco se convirtieron en la principal fuerza del mundo griego. Y mientras su poder crecía, también crecían las historias sobre reyes legendarios. Uno de ellos sería especialmente famoso: Agamenón, el rey de Micenas, un hombre cuyo nombre quedaría ligado para siempre a una guerra que cambiaría la historia y la leyenda, la Guerra de Troya. Los arqueólogos han descubierto impresionantes tumbas micénicas. Algunas contenían máscaras de oro, armas, joyas y objetos de enorme valor. Todo ello demuestra que existían gobernantes muy poderosos, y que la riqueza de los micénicos era considerable. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, el poder también genera rivalidades. Las ciudades competían, los reyes buscaban expandir su influencia, y las tensiones aumentaban, hasta que una historia comenzó a circular por todo el mundo griego, una historia de amor, de orgullo, de honor y de guerra. Según la leyenda, un príncipe troyano llamado París se enamoró de Helena,
la mujer más bella del mundo. El problema era que Helena ya estaba casada, y aquello provocó una crisis gigantesca. Una crisis que terminaría arrastrando a reyes, guerreros y ejércitos enteros. Pero antes de conocer esa guerra legendaria, debemos entender algo importante. Los micénicos estaban construyendo algo mucho más grande que un reino. Estaban creando las bases de la cultura heroica griega. La idea de que una persona podía alcanzar la inmortalidad a través de sus acciones. La idea de que el valor podía cambiar el destino. Y la idea de que incluso una vida corta podía convertirse en una leyenda eterna. Miles de años después, seguimos recordando aquellos nombres. Y eso demuestra el poder de las historias. Porque los imperios pueden desaparecer. Las ciudades pueden convertirse en ruinas. Pero las grandes historias sobreviven al paso del tiempo. Y ninguna historia sería más famosa que la que estaba a punto de comenzar. La Guerra de Troya. Si existe una historia que ha sobrevivido durante más de 3000 años, es la Guerra de Troya. Una guerra tan famosa que todavía hoy aparece en libros, películas y documentales. Pero aquí surge una pregunta fascinante. ¿Realmente ocurrió? ¿O fue simplemente una leyenda creada por los antiguos griegos? La respuesta es más interesante de lo que imaginas. Nuestra historia comienza en la ciudad de Troya. Una poderosa ciudad situada cerca del estrecho de los Dardanelos en la actual Turquía. Su ubicación era estratégica, controlaba importantes rutas comerciales, y gracias a ello acumuló riqueza y poder. Pero según la leyenda, el verdadero problema comenzó por amor, o quizá por orgullo, o quizá por ambas cosas, porque la historia humana suele complicarse bastante cuando aparecen esos dos ingredientes. Según los antiguos relatos, todo comenzó con París, príncipe de Troya, un joven que tuvo la difícil tarea de elegir quién era la diosa más hermosa del Olimpo. Zeus, como era habitual cuando surgían problemas entre los dioses, decidió mantenerse al margen. Una decisión que probablemente le pareció muy inteligente. Y sinceramente, es difícil culparlo. Las candidatas eran Hera, Atenea y Afrodita. Cada una intentó convencer a París. Hera le prometió poder. Atenea le prometió sabiduría y victoria en la guerra. Y Afrodita le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo. París eligió a Afrodita, y ahí comenzó el desastre. Porque la mujer más hermosa del mundo era Helena, y Helena ya estaba casada. Helena era esposa de Menelao, rey de Esparta. Cuando París la llevó a Troya, los griegos consideraron aquello una ofensa enorme. Los reyes y guerreros más poderosos de Grecia se unieron. Entre ellos se encontraban Agamenón, Menelao, Odiseo, Áyax y el más famoso de todos, Aquiles, el guerrero legendario, el héroe que parecía invencible. Así comenzó una expedición gigantesca. Cientos de barcos cruzaron el mar, miles de soldados partieron hacia Troya, y comenzó una guerra que, según la tradición, duraría 10 años. Las historias de Troya están llenas de héroes extraordinarios: Aquiles, el guerrero más temido de Grecia; Héctor, el príncipe troyano que defendía su ciudad; Odiseo, el hombre famoso por su inteligencia. Cada uno representaba diferentes cualidades: valor, honor, lealtad, ingenio. Y precisamente por eso estas historias han sobrevivido durante tanto tiempo. Porque no hablan solamente de guerra. Hablan de la naturaleza humana, de nuestras virtudes y también de nuestros errores. Entre todos los enfrentamientos, ninguno fue tan famoso como el duelo entre Aquiles y Héctor. Héctor era considerado el mayor defensor de Troya. Valiente, noble y respetado incluso por sus enemigos. Cuando ambos guerreros se enfrentaron, el destino de la ciudad parecía depender de aquel combate. Finalmente Aquiles resultó vencedor, y la muerte de Héctor se convirtió en uno de los momentos más emocionantes de toda la literatura antigua. Pero la guerra aún no había terminado. Troya seguía resistiendo, y los griegos necesitaban una nueva estrategia. Fue entonces cuando apareció una de las ideas más famosas de toda la historia: el caballo de Troya. Según la leyenda, Odiseo diseñó un enorme caballo de madera. Los griegos fingieron retirarse, y dejaron el caballo frente a las murallas de la ciudad. Los troyanos creyeron que era un regalo, y lo introdujeron dentro de Troya. Durante la noche, los guerreros escondidos en su interior salieron. Abrieron las puertas y permitieron la entrada del ejército griego. La ciudad cayó, y la guerra terminó. Ahora bien, ¿realmente ocurrió todo esto? Durante siglos nadie lo sabía. Muchos pensaban que Troya era completamente imaginaria. Hasta que en el siglo XIX los arqueólogos realizaron un descubrimiento sorprendente.
Encontraron las ruinas de una antigua ciudad, y aquella ciudad mostraba señales de destrucción. Era Troya. Aquello no demostró que todos los detalles de la leyenda fueran reales, pero sí confirmó algo importante. Troya existió, y probablemente fue escenario de conflictos importantes. Por eso los historiadores creen que la guerra de Troya pudo estar basada en acontecimientos reales que, con el tiempo, fueron mezclados con leyendas. Sea mito, sea realidad, o una mezcla de ambos, la guerra de Troya dejó una huella enorme en la cultura griega. Inspiró héroes, poemas, canciones y enseñanzas que sobrevivieron durante siglos. Pero la historia no termina aquí, porque después de la guerra aparecería un hombre cuya aventura sería aún más increíble. Un héroe que tardaría 10 años en regresar a casa. Un hombre que enfrentaría monstruos, dioses y desafíos imposibles. Su nombre era Odiseo, y su viaje se convertiría en una de las historias más extraordinarias jamás contadas. Después de la guerra de Troya, los guerreros griegos comenzaron a regresar a sus hogares. Algunos volvieron rápidamente, otros tardaron más tiempo, pero ninguno vivió una aventura tan extraordinaria como Odiseo, también conocido como Ulises, el rey de Ítaca, el hombre que se convertiría en símbolo de inteligencia, perseverancia y resistencia. Su historia fue narrada por Homero, uno de los poetas más famosos de toda la historia. Aunque todavía hoy existen debates sobre quién fue realmente Homero, sus obras cambiaron para siempre la cultura griega. La Ilíada relató los acontecimientos de la guerra de Troya. La Odisea contó lo que ocurrió después, y fue precisamente esa segunda historia la que fascinó a generaciones enteras, porque no hablaba solamente de guerra. Hablaba de superación, de paciencia, y de nunca rendirse. Según la leyenda, Odiseo tardó 10 años en regresar a casa. 10 años. Imagina salir de viaje y volver una década después. Probablemente encontrarías muchas cosas diferentes, y seguramente tendrías miles de historias que contar, pero ninguna tan increíble como las de Odiseo. Durante su travesía enfrentó tormentas, monstruos, hechiceras, criaturas marinas y desafíos aparentemente imposibles. Cada obstáculo parecía más difícil que el anterior, pero precisamente por eso su historia se convirtió en leyenda. Uno de los episodios más famosos fue el encuentro con el Cíclope, un gigantesco ser de un solo ojo llamado Polifemo. Cuando Odiseo y sus hombres quedaron atrapados en su cueva, parecía imposible escapar. La fuerza no serviría de nada. El monstruo era demasiado poderoso. Entonces Odiseo hizo algo que cambiaría la situación. Utilizó la inteligencia. Engañó al gigante y logró escapar. Aquella historia enseñaba una lección muy valiosa para los griegos. La inteligencia puede ser tan poderosa como la fuerza, y en muchas ocasiones, incluso más. Sin embargo, los desafíos continuaron. Odiseo tuvo que navegar cerca de las sirenas, criaturas cuyo canto atraía a los marineros hacia la destrucción. Quien escuchaba sus voces quedaba hipnotizado, y terminaba perdiendo el control. Pero Odiseo quería escuchar aquel canto sin morir en el intento. Así que ideó un plan brillante. Ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera, y pidió que lo ataran al mástil del barco. De esa forma podría escuchar a las sirenas sin lanzarse al mar. Cuando las voces comenzaron a sonar, Odiseo suplicó ser liberado, pero sus compañeros mantuvieron el rumbo y sobrevivieron. A veces, la disciplina consiste precisamente en no hacer caso a nuestros impulsos del momento. Una lección que sigue siendo útil incluso miles de años después. La aventura continuó durante años. Odiseo enfrentó monstruos marinos, islas misteriosas, tormentas enviadas por los dioses, y numerosos peligros, especialmente porque Poseidón, dios del mar, no estaba precisamente contento con él, y cuando el dios de los océanos se enfada contigo, las vacaciones suelen complicarse bastante. Pero Odiseo nunca dejó de avanzar, nunca abandonó su objetivo, y esa perseverancia terminó convirtiéndose en una de las enseñanzas más importantes de toda la historia. Finalmente, tras 10 largos años de viaje, Odiseo regresó a Ítaca. Pero incluso entonces debía superar un último desafío: recuperar su hogar, proteger a su familia, y demostrar que seguía siendo el legítimo rey. Después de innumerables pruebas, lo consiguió, y su historia terminó convirtiéndose en un símbolo universal. El símbolo del viajero que nunca se rinde, del hombre que sigue adelante incluso cuando todo parece perdido, y de la importancia de la inteligencia frente a los obstáculos. Las historias de Homero tuvieron un impacto enorme en Grecia. Los niños crecían escuchándolas,
Los adultos encontraban inspiración en ellas, y los héroes se convertían en modelos de conducta. Pero mientras estas historias ayudaban a formar la identidad griega, algo nuevo estaba ocurriendo. Las ciudades comenzaban a crecer, la población aumentaba, y poco a poco surgía una nueva forma de organización. Las famosas ciudades-estado, las polis. Entre ellas aparecerían dos rivales destinadas a convertirse en leyendas, Atenas y Esparta. Dos ciudades, dos formas de vivir, dos maneras completamente diferentes de entender el mundo, y su historia apenas estaba comenzando. Fin del capítulo 5. Tras la caída de los micénicos, Grecia entró en un periodo difícil. Algunas ciudades desaparecieron, el comercio disminuyó, y muchas personas tuvieron que empezar prácticamente desde cero. Durante varios siglos, la región atravesó lo que los historiadores llaman la Edad Oscura de Grecia. Pero incluso en los momentos más difíciles, las semillas del futuro seguían creciendo. Poco a poco, las comunidades comenzaron a reorganizarse. Nuevas aldeas aparecieron. Nuevos mercados surgieron, y nuevas formas de gobierno empezaron a desarrollarse. Fue entonces cuando nació una de las características más importantes de la civilización griega: las polis, las ciudades-estado. A diferencia de otros grandes imperios, Grecia nunca estuvo completamente unificada durante gran parte de su historia. No existía un único rey gobernando todo el territorio. Cada ciudad tenía sus propias leyes, sus propios gobernantes, sus propias costumbres y su propia identidad. Era como si cada ciudad fuera un pequeño país independiente. Algunas eran poderosas, otras más pequeñas, algunas destacaban por el comercio, otras por la agricultura, y algunas por la guerra. Sin embargo, todas compartían algo importante: el idioma griego, muchas tradiciones comunes y una profunda conexión cultural. Aunque a veces parecían olvidar que eran parientes cuando comenzaban a discutir entre ellas. Y créeme, los griegos podían discutir bastante. Con el paso del tiempo, dos ciudades empezaron a destacar por encima de las demás: Atenas y Esparta. Dos ciudades extraordinarias, pero completamente diferentes. Tan diferentes que parecía imposible que pertenecieran a la misma civilización. Atenas valoraba el conocimiento, la filosofía, el comercio y la participación política. Esparta valoraba la disciplina, la obediencia, la resistencia y la excelencia militar. Ambas admiraban el valor, pero cada una entendía el valor de manera distinta, y precisamente por eso se convertirían en rivales legendarias. Comencemos por Atenas. Situada cerca del mar Egeo, su ubicación favorecía el comercio. Los barcos llegaban constantemente, las mercancías circulaban y las ideas viajaban junto con los comerciantes. Poco a poco, Atenas se convirtió en una ciudad abierta al mundo, un lugar donde diferentes culturas podían encontrarse, y donde las personas comenzaban a hacerse preguntas cada vez más profundas. Preguntas sobre la justicia, la libertad, la política y el conocimiento. Aquellas preguntas terminarían cambiando la historia de la humanidad. Pero aún faltaba tiempo para eso. Mientras tanto, en el sur de Grecia, Esparta seguía un camino completamente distinto. La vida allí era mucho más dura, mucho más estricta, y mucho más enfocada en la preparación militar. Los espartanos creían que la fortaleza era esencial para la supervivencia. Por eso entrenaban desde edades muy tempranas. La disciplina era parte de la vida cotidiana. Y el servicio a la ciudad era considerado un honor. No era una existencia fácil, pero permitió crear algunos de los guerreros más famosos de toda la historia. Con el crecimiento de las polis, Grecia comenzó a transformarse. Las ciudades construyeron templos, mercados, puertos, murallas y centros de reunión. La economía mejoró, la población aumentó, y la cultura floreció. Cada polis intentaba destacar. Cada ciudad quería ser más fuerte, más rica, más influyente, y esa competencia impulsó enormes avances. Porque cuando las personas buscan mejorar, a menudo logran cosas extraordinarias. Sin embargo, también aparecieron nuevos problemas. Las rivalidades crecieron. Las alianzas cambiaban constantemente. Y los conflictos eran frecuentes. A veces competían en comercio, a veces en política y otras veces en campos de batalla. Pero incluso esas rivalidades ayudaron a moldear la identidad griega. Una identidad basada en la excelencia, en la superación y en el deseo constante de alcanzar algo más grande. Sin saberlo, las polis estaban preparando el escenario para una nueva era. Una era donde surgirían guerreros legendarios, filósofos inmortales y líderes que cambiarían el mundo. Pero antes de conocer a los grandes pensadores,
Debemos visitar una ciudad única, una ciudad donde cada niño era entrenado para convertirse en guerrero. Una ciudad cuya fama sigue viva más de 2000 años después, una ciudad llamada Esparta. Y su historia parece sacada de una leyenda. Si Atenas fue la ciudad de los filósofos, Esparta fue la ciudad de los guerreros. Su nombre todavía inspira respeto más de 2000 años después, y no es casualidad, porque pocas ciudades en toda la historia llevaron la disciplina, el sacrificio y el entrenamiento tan lejos como Esparta. Ubicada en la región de Laconia, al sur de Grecia, Esparta no destacaba por sus grandes monumentos, no poseía las impresionantes construcciones de otras ciudades, no era famosa por sus lujosos palacios, su verdadera fortaleza estaba en su gente, especialmente en sus soldados. Los espartanos creían que una ciudad fuerte necesitaba ciudadanos fuertes, y por eso desarrollaron uno de los sistemas educativos más exigentes jamás creados. La vida de un niño espartano era muy diferente a la de otros niños griegos. Desde muy pequeños eran observados cuidadosamente. La sociedad esperaba que crecieran fuertes, valientes, resistentes y preparados para defender su ciudad. A los 7 años comenzaba una etapa conocida como la agogé, el famoso sistema de entrenamiento espartano. A partir de ese momento, los niños aprendían disciplina, resistencia, trabajo en equipo y autocontrol. No se trataba solamente de aprender a luchar, se trataba de formar carácter. Los espartanos entendían algo importante: la verdadera fuerza no nace únicamente de los músculos, también nace de la mente y de la capacidad para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. El entrenamiento era exigente. Los jóvenes realizaban ejercicios físicos constantes, aprendían a soportar el cansancio, el frío, el calor y la incomodidad. Hoy muchas personas se quejan cuando el wifi funciona lento durante 5 minutos. Los espartanos entrenaban para sobrevivir en condiciones mucho más complicadas. Definitivamente pertenecían a otra categoría. Pero detrás de aquella dureza existía un objetivo: preparar ciudadanos capaces de proteger su comunidad y garantizar la supervivencia de la ciudad. Uno de los aspectos más admirados de Esparta era su sentido de unidad. Los soldados luchaban en formación, protegiéndose unos a otros. Cada guerrero dependía de sus compañeros, y cada compañero dependía de él. Aquella confianza mutua convirtió a los ejércitos espartanos en fuerzas extremadamente efectivas. Los enemigos sabían que enfrentarse a Esparta nunca sería sencillo, porque los espartanos no luchaban por gloria individual, luchaban por su ciudad, por sus familias y por sus compañeros. Pero hay algo que muchas personas desconocen: las mujeres espartanas también disfrutaban de una posición poco común para la época. Recibían educación física, participaban activamente en la sociedad, y eran respetadas por su fortaleza y capacidad. Mientras en muchas regiones las mujeres tenían un papel limitado, en Esparta gozaban de una influencia considerable. Sin embargo, Esparta no estaba sola. Al otro lado del mundo griego, una ciudad diferente estaba creciendo rápidamente. Una ciudad que no buscaba destacar por la fuerza militar, sino por el conocimiento, la creatividad y las ideas. Aquella ciudad era Atenas, y pronto demostraría que existen muchas formas diferentes de alcanzar la grandeza. Porque mientras Esparta entrenaba guerreros, Atenas estaba formando pensadores que cambiarían el mundo. Los artistas creaban esculturas impresionantes, los arquitectos diseñaban edificios magníficos, y los pensadores comenzaban a formular preguntas que aún hoy seguimos intentando responder. ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa ser una buena persona? ¿Cómo debe gobernarse una sociedad? Preguntas simples, pero también profundamente poderosas, porque las respuestas podían cambiar la vida de millones de personas. Para comprender realmente a la antigua Grecia, no basta con conocer sus ciudades, sus guerras o sus héroes. También debemos conocer a los seres que habitaban la imaginación de millones de personas, los dioses del Olimpo, porque para los griegos los dioses estaban presentes en todas partes. Según la mitología griega, los dioses vivían en el monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia. Desde allí observaban el mundo de los mortales, tomaban decisiones, intervenían en guerras, y en ocasiones causaban más problemas de los que resolvían. Porque los dioses griegos eran muy poderosos, pero también tenían emociones humanas. Se enfadaban, sentían celos, competían entre ellos y a veces cometían errores. Precisamente por eso sus historias resultaban tan fascinantes.
El rey de todos ellos era Zeus, el dios del cielo y los rayos, gobernante del Olimpo, y la máxima autoridad entre los dioses. Según la leyenda, Zeus derrotó a los titanes y estableció un nuevo orden en el universo. Su símbolo era el rayo, y su poder era tan grande que incluso los demás dioses lo respetaban, o al menos lo intentaban, porque en el Olimpo las discusiones familiares eran bastante frecuentes, y sinceramente hacían parecer tranquilas muchas reuniones familiares modernas. Junto a Zeus gobernaban otros dioses importantes. Poseidón, el dios de los mares, controlaba las olas, las tormentas y los terremotos. Los marineros le ofrecían sacrificios antes de navegar, porque nadie quería enfadar al dios que controlaba el océano, especialmente cuando tu barco estaba en medio del mar. Hades gobernaba el inframundo, el reino de los muertos, aunque muchas personas lo consideran un dios malvado. Los antiguos griegos lo veían de forma diferente. Su función era mantener el equilibrio y asegurar que las almas llegaran a su destino. Era severo, pero no necesariamente cruel. Entre todos los dioses, una de las más admiradas era Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y el conocimiento. Protectora de Atenas, representaba la inteligencia aplicada a los problemas y enseñaba que la mente puede ser tan poderosa como cualquier espada. Por eso los griegos la respetaban profundamente. También estaba Apolo, dios de la música, la medicina, la luz y la profecía. Era considerado uno de los dioses más brillantes y admirados, mientras que Artemisa, su hermana gemela, protegía la naturaleza y la caza. Ares representaba la guerra, Afrodita el amor, Hermes los viajes y el comercio, y cada dios tenía una función específica dentro del universo griego. Pero los dioses no eran solamente personajes de historias, influían en la vida diaria. Los templos llenaban las ciudades, los festivales reunían a miles de personas, y las ceremonias religiosas formaban parte de la rutina cotidiana. La religión ayudaba a explicar el mundo, y también ayudaba a unir a los diferentes pueblos griegos, porque aunque Atenas y Esparta fueran rivales, ambas creían en los mismos dioses. Sin embargo, los dioses no eran los únicos protagonistas de estas historias, porque junto a ellos aparecieron héroes extraordinarios, hombres y mujeres que enfrentaron monstruos, superaron desafíos imposibles, y demostraron que el valor puede cambiar el destino, y entre todos ellos destacaron nombres legendarios: Hércules, Perseo, Teseo y Aquiles, los héroes más famosos de la antigua Grecia. En el arte y la arquitectura su impacto fue inmenso: columnas, templos, esculturas, teatros. Muchas de las construcciones más famosas del mundo moderno todavía utilizan elementos inspirados en Grecia, porque los griegos buscaban algo especial: la armonía, la belleza y el equilibrio. Los Juegos Olímpicos también nacieron en Grecia. Lo que comenzó como una competencia entre ciudades terminó convirtiéndose en uno de los eventos más importantes del planeta. Hoy atletas de todo el mundo continúan reuniéndose para competir, siguiendo una tradición iniciada hace más de 2700 años. Eso demuestra que algunas ideas son tan poderosas que sobreviven al paso del tiempo. Pero quizá la lección más importante que nos dejó Grecia no está en sus edificios, ni en sus ejércitos, ni siquiera en sus conquistas, está en su forma de pensar. Los griegos se atrevieron a hacer preguntas difíciles, preguntas incómodas, preguntas que nadie había formulado antes. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué significa vivir una buena vida? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? Y gracias a esas preguntas la humanidad comenzó a comprender mejor el mundo. Y así termina nuestra increíble aventura por la antigua Grecia, la tierra donde nacieron héroes legendarios, donde los dioses habitaban la imaginación de millones de personas, donde surgieron filósofos que cambiaron la historia, y donde comenzaron ideas que todavía influyen en nuestras vidas. Si has llegado hasta aquí, queremos darte las gracias de corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje, gracias por cada minuto de tu tiempo, gracias por cada comentario. Gracias por cada like y gracias por cada suscripción, porque cada vez que apoyas este canal, nos ayudas a seguir creando contenido épico, a seguir explorando civilizaciones fascinantes y a seguir compartiendo las historias más extraordinarias de la humanidad. Si disfrutaste este documental, dale like al vídeo, suscríbete a Equipo Sabio. Cuéntanos en los comentarios qué personaje de la antigua Grecia te impresionó más, y comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Recuerda siempre algo: la historia no sirve solamente para conocer el pasado, también sirve para construir un mejor futuro.
Y cuanto más aprendemos de quienes nos precedieron, más preparados estamos para escribir nuestra propia historia. Hasta la próxima aventura, sabios y sabias, porque las grandes historias nunca terminan mientras alguien siga dispuesto a contarlas.